En este momento inicia Tiempo de Devoción. Regresamos después de haber disfrutado ese excelentísimo éxito al encargo de Harrison. Here I Am to Worship, una tremenda canción que nos dice, aquí estoy, Señor, para adorarte. Como tu tiempo de adoración, estamos para adorarte. Vamos de inmediato a hablar sobre la palabra del Señor. Te recomiendo, te invito a ti a que tomes tu Biblia y juntos tu tablet o tu teléfono, para que así hablemos hoy de Génesis, capítulo 1, versículo 1 hasta el 2. Te vuelvo y te repito para que lo tengas y así te demos una expresión importante que nuestro Señor Dios tiene para cada uno de nosotros. A continuación disfruta de Génesis, versículo 1, capítulo 1 hasta el 2. Dice de esta forma: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y el abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo!, ¿no? Génesis, el primer libro de la Biblia. Aquí podemos ver en este versículo que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de la tierra. Entonces, la tierra, dice la Biblia, estaba vacía, pero el Espíritu de Dios, que hoy está aquí con nosotros, porque Jesús dijo, yo voy, pero les voy a mandar a alguien, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba en el principio, en el fundamento de la tierra, y dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Pero hoy te quiero decir, si tu vida está vacía, está desordenada desde el principio, hoy Dios te dice que Él puede ordenar, Él puede poner todo en su lugar, que esa ansia que tú tienes, que esa etapa vacía que tú tienes en tu corazón, Cristo Jesús lo puede llenar con su amor y a través de su Espíritu Santo que está aquí con nosotros, el Espíritu Santo que está moviendo y está moviendo en tu vida. Y hoy nuestras oraciones será, Dios, deja que tu Espíritu Santo se mueva como movió en el comienzo, como movió en el comienzo del fundamento de la tierra, que tu Espíritu Santo pueda mover y llenar y ordenar todo en su lugar en nuestras vidas, porque Dios quiere que nuestras vidas sea una vida de orden. Y por eso en esta hora te quiero bendecir y decir que ese espacio vacío que tú tienes en tu corazón, el Espíritu de Dios lo va a llenar y va a ordenar todo en tu vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Benditas sean tus palabras, Sharmila, que lleguen con la gloria del Señor. Por eso hoy dedicamos este programa a vivir nuestra vida por Él, Señor Todopoderoso, porque nuestras vidas también estaban vacías, pero ya están llenas. Como vacía estaban los hermanos Pereira, y ellos ahora en esta segunda parte vamos a ver esa gran emoción, Sharmila, de ese gran reencuentro maravilloso en este testimonio de los hermanos Pereira. Tiempo de adoración. Freddy, y cuéntanos, ¿qué sentiste cuando escuchaste la voz de tu hermano después de 42 años? Bueno, después que me llamó, yo le mandé el número y me llamó. Estábamos llorando más que hablando y yo creí que me iba a dar un ataque de corazón porque son 42 años. Claro, ¿no? Claro. ¿Y qué pensabas en esos 42 años al no saber de tu hermano? Yo buscaba en el internet. Una vez yo vi uno que podía ser, pero decía pastor, yo no sabía que era pastor. Y yo seguí y nada, no conseguía nada. Wow. Entonces cuando sí le mandaste el mensaje y él te dijo, pásame tu número de teléfono. Ahí ya sabía que era él. Que era él. Sí. Wow, y me imagino cuánto lloraron. Sí. Toda la llamada era de llorar. De llorar. Más que tremendo. hablar. Dios es bueno, ¿no es sí, verdad? Dios es grande. Y ahora yo tengo entendido, Pastor Carlos, que el encuentro fue en un programa. Cuénteme un poquito de eso. Sí, bueno, cuando pasó que yo lo encontré a él, yo tengo una amiga que es productor de un programa que se graba en Miami, que es Sábado Gigante con Don Francisco. Entonces yo le dije, Sabrina, pero sí, casualmente, le dije, Sabrina, ¿tú crees que a Don Francisco le interese el reencuentro?
Y ella chequeó con don Francisco y dijeron que sí. Y se organizó que ellos lo trajeron a él de Nueva York a Miami, pero sin yo verlo, lo tuvieron escondido 2 días. Lo peor del caso es que yo sabía en qué hotel estaba, pero me dijeron, mira, no te puedes acercar al hotel porque tenemos guardia de seguridad, porque ellos querían que el encuentro fuera genuino, fuera verdadero, no una actuación. Y así se hizo. Lo trajeron a Miami, lo metieron en un hotel, después lo llevaron al estudio donde se iba a grabar. A mí me fueron a buscar también, me llevaron al estudio, pero estábamos separados. Yo sabía que mi hermano estaba ahí, pero no lo podía ver. Y entonces se hizo el programa y la verdad es que el encuentro fue glorioso. Wow. Fue un regalo de Dios. Y yo desde hace 2 años yo estoy predicando a la gente y enseñando a la gente que tú nunca debes perder tu esperanza. Hay oraciones que Dios al instante la va a contestar. Amén. Hay otros que va a esperar una semana, hay otros un mes, pero hay algunos que van a durar 42 2 años. años. Pero Dios lo Amén. contesta. Amén. ¿Por qué 42 años? Yo no sé, y la verdad ni quiero saber. Lo importante es que nos encontramos y estamos Correcto. juntos, nos hablamos periódicamente y estamos otra vez como si él estuviera en Nueva York, yo en Miami, pero nos conocemos, sabemos dónde estamos. Que esa era la peor parte. El no saber si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba preso. Eso es lo que más me consumió por 42 años. Y yo me imagino esa emoción cuando ustedes ya supiste que él estaba en Miami y tu corazón allí y el día del programa y yo me imagino la bomba que se formó allí. No, ahí averigüé que mi corazón está bueno, porque si estuviera un poco débil me hubiera muerto. Correctamente. Mi corazón está full power. Wow, pero Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel. Como usted dijo, que son 42 años de oración. Y lo bonito es que el Señor lo guardó Lo cuidó. a los dos, porque si Él no estuvo, no pudo reencontrarse, pero Él guardó a los dos. Yo hace 20 años a mí me dio cáncer y me dieron 6 meses de vida. Y Wow. van 20 años, que se cumplieron 20 años ahora en marzo. Wow. Y una de las cosas que yo siempre dije, Señor, no me quiero morir sin ver a mi hermano. Amén. Y así sucedió. Y Él fiel. Todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va. Siempre va a haber una respuesta. A veces la respuesta es no, pero es una respuesta de Dios. Amén. Siempre Dios contesta. Amén. Papá, si no te conviene, Dios te va a decir que no. O todavía no. ¿Por qué? No lo sabemos. Esos son los misterios de Dios. Amén. Cuando lleguen allá, averigüen y me envían un fax, me dicen por qué Dios hizo. Pero yo no pienso ir todavía. Amém, amém. De encontro de dos caminhos na Bintopa, tem o programa de Sábado Gigante de Dom Francisco. Conversar con alguien en el público que está relacionado con Facebook, porque aquí está el señor Ferreira. Póngase de pie, don Carlos Ferreira. Tengo entendido que usted ha estado 42 años buscando a su hermano. Así mismo Me es. aprendí su historia, sé que ustedes vivían en Curazao con su mamá hasta los 16, 17 años, cuando lamentablemente en ese entonces su mamá falleció. Correcto, y ahí pues nos mudamos, yo me mudé para Nueva York. Los dos a Nueva York No, para vivir con el papá, Con mi papá. y la madrastra, al que ustedes prácticamente no conocían. No lo conocí. No se llevaron bien con él. Hubo problemas. Entonces usted se fue y su hermano también se fue. Yo me casé y me mudé para Puerto Rico. Y su hermano, usted perdió Mi contacto. hermano después se fue de la casa y perdimos contacto. Y usted lo ha buscado, pero usted lo buscaba en las cárceles, lo buscaba en las defunciones, lo buscaba en los hospitales, nunca lo fue a buscar a Disney World, a ninguna. En todas partes usted. Yo estuve una vez 2 días en Nueva York caminando arriba abajo buscándolo, pero es imposible conseguir a alguien en Nueva York. 42 años buscando. 42 años. Cuando se separaron, ¿tenían 16 años? No, yo tenía 20 y él 21. Ah, ya hace su Ya, añito. sí. Entonces, hace una semana abrió una cuenta en Facebook, su hermano, quien parece por mala situación nunca estaba en las listas telefónicas, ni estaba en estas redes virtuales, y conversando con la familia, él buscando también a los Ferreira, finalmente se reencuentra con usted. Le llega un mensaje después de 42 años de su hermano. ¿Qué siente usted en ese momento? Casi me muero
Primero yo no sabía que era él, porque yo tengo como 100 Ferreira que me siguen en Facebook. Ya. Y esa mañana cuando vi otro Ferreira más. Porque usted es pastor. Sí, yo soy pastor acá en Pembroke Pines. Ya, y dígame una cosa, su hermano se llama Freddy. Él se llama Federico, lo que pasa es que se cambió el nombre a Freddy. Y es mensajero. Es mensajero. Y usted es mensajero, pero de Dios. Exacto. O sea, los dos son mensajeros. Pero me imagino que para usted, que no lo ha visto en vivo y en directo, y usted sabe que lo va a ver ahora, esto lo tiene a usted de alguna manera nervioso. Yo tengo 3 semanas nervioso que no duermo bien pensando en este momento. ¿Usted más o menos lo reconocería si él estuviera sentado en alguna parte por aquí? Oh, sí, sí. ¿Está en alguna parte por ahí? ¿O al otro lado? No lo veo. No lo ve. ¿Usted lo reconocería así? Oh, sí. Son 42 años. 42 Una años. persona cambia mucho. No, pero yo lo conozco. ¿Sí? Yo lo reconocería. Después de 42 años, Freddy Herrera está aquí para abrazarlo. ¿Alguien ha pensado lo que significan 42 años desencontrados? Piensa usted que tiene a su hermano al lado. Piense que son los dos únicos hermanos, los dos únicos que están en el mundo, de una historia triste, de un matrimonio que se separa, de una madre que muere. El padre también muere. Piensa en un hombre que cree firmemente en Dios y que no pierde nunca la fe ni la esperanza, y 42 años después se encuentra aquí, en este estudio. Gracias a Facebook, las redes sociales, que a veces son muy criticadas, también sirven para el reencuentro. Es una imagen muy emocionante, Alejandra. Tiempo de adoración. Cuéntenme, ¿qué sintieron en ese momento? Dale tú. Bueno, ese fue el momento más feliz de mi vida. Wow. Dios es grande, todo puede pasar con Dios. Amén, Tú amén, tienes que creer en Dios. amén. Y Pastor Carlos, usted me dijo también que el Señor lo sana a usted. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, es una historia larga. De hecho, yo escribí un libro que se llama Dios todavía sana el cáncer. En el 95, pues me dio cáncer en la garganta, en la base de la lengua y en el cuello. Y me dieron 6 meses de vida. Pero 9 meses después, el mismo doctor me dijo, estás libre de cáncer. Pero fue un proceso y no tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles, pero yo me acordé de un solo versículo. En aquel entonces ya yo llevaba 14 años que me había convertido y no era pastor, era nada más un cristiano común y corriente. Que cristiano común y corriente no hay, todos somos especiales, pero lo que llaman común y corriente. Y yo me acordé de un versículo que en español dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y yo me aferré de ese versículo por 9 meses, lo decía todo el día lo repetía 10 veces al día si tenía que repetirlo, y al final todo salió bien. Y este año acabo de celebrar 20 años. De los 4 médicos que yo tenía, ya 2 se murieron. Y yo todavía estoy aquí. Pero Dios me quería guardar para este momento, para el momento del encuentro y para ser un pastor después. En el 2001 yo regresé a Miami, estaba en Puerto Rico por 2 años y en el 2004 pues me ordenaron como pastor. Y desde entonces pues soy pastor asociado en Pembroke Pines, en el Auditorio de la Fe, y hemos viajado todo Centroamérica diciendo que Dios todavía sana. Y ahora estoy escribiendo un libro nuevo de que Dios todavía restablece la familia. Bien importante, porque a veces cuando hablamos familia, creemos padre, madre, y no. 2 hermanos es una familia también, especialmente si los padres ya lo están. Esta es la única familia cercana que yo tengo. Y yo quería tener la satisfacción de verlo otra vez. Y Dios me concedió el deseo. Amén. Amén. Y Freddy,
¿Qué significa Dios para ti? Dios es todo para mí, siempre era. Yo siempre rezo todos los días. Y todo lo que tú pides a Dios, algún día te lo dará. Quizás no voy a mañana, pero te lo dará. Y el Señor te ha cuidado también. Sí, yo en toda mi vida nunca me enfermé ni un día. El Señor me estaba cuidando para este momento. Qué bendición. ¿No es verdad que Dios es bueno? Dios es el mejor. A veces la gente te oye hablar y piensas que eres fanática o no es cierto o estás fingiendo, pero no. Es real. Es real. Yo soy fanático de Cristo. Sí, de Cristo. Eso, Exacto. yo soy fanático de Cristo. Exactamente. Y Él es majestuoso y Él es todo. Y cuéntenos un poquito de su iglesia, pastor. Bueno, la iglesia es el Auditorio de la Fe en la ciudad de Pembroke Pines, que queda como unos 20 minutos al norte de Miami. Nuestro pastor es el pastor Edwin Lemuel Ortiz. Y es un ministerio grande, una iglesia bastante grande. Y tenemos estaciones de radio, dos en Miami, tenemos una en Tampa, una en Nueva York, otra en Fort Lauderdale, y retransmitimos el mensaje de Cristo. Y nosotros el slogan que tenemos para nuestra radio es que es una radio para evangélicos, católicos y personas que no tienen ninguna iglesia. En otras palabras, es para todo el mundo. No queremos nada más que sea para evangélicos, para cristianos. No, nosotros queremos llegarle a los que no conocen a Dios, a los católicos que no conozcan todavía el verdadero Dios y a los que no tienen ninguna iglesia. Hay gente que no creen en nada. Pues le tenemos una programación buenísima, tenemos buena música, buenos talk shows, no es religión nada más todo el tiempo. Nosotros hace años nos dimos cuenta que la religión no sirve para nada, pero Cristo sirve para todo. Amén. Y nosotros presentamos una relación con Cristo, no una religión. Amén. Y eso es lo que hacemos allá y ahora nos estamos expandiendo. Yo estuve este fin de semana acá en Curazao predicando, y nos predicamos. Mi pastor estaba en Connecticut, habían otros en otros lados, tenemos otros que están en Perú hoy. Estamos expandiendo y llevando el mensaje de que Cristo sana y salva. Amén, así mismo. Gracias por estar en el programa, Freddy, para compartir. Pastor Carlos, gracias. De verdad, Dios le bendiga y que pronto nos podamos encontrar, probablemente no en tiempo de adoración, pero probablemente en las naciones, con tiempo de adoración, llevando la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Amén. Muy agradecido a ti por permitirnos estar acá y bendecimos tu ministerio, porque tú es un ministerio y creemos que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Amén, gracias. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Práctico, econômico e confortável. Para o próximo visita na Corsou, Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda com 3 tipos de câmara: Standard, Superior e Junior Suites, com Dutch Caribbean Rate de 150 florin para câmara para a noite, com tour impuesto incluído. Curaçao Plaza, su restaurante, está abrindo tour dia para breakfast, lunch e dinner. E mais lá, happy hour de 6 horas para 7 horas. Tour bebida na metade de preço. Já viernes, live band de 10 horas de noite. E para boa conferência ou fiesta, também Curaçao Plaza tem sala disponível. Para informação e reservação, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. En este momento inicia Tiempo de Dar Gracias. Qué maravilloso, definitivamente Dios. Por eso yo quiero vivir por ti, por estas cosas que tú haces. Sí, Dios, qué tremendo testimonio, cómo les pareció. Yo sé que en sus corazones ha llegado ese testimonio, porque ¿quién no quiere reunirse con su hermano? Usted vio que la palabra de Dios es cierta, como dijimos hoy en Génesis, que en el fundamento, entonces Dios cogió este fundamento, para la base es Cristo Jesús, y el Señor reunió a estos dos hermanos, y mira cómo el Espíritu Santo, Luis, lo que era vacío, Él lo llenó a través de este testimonio. Por eso de inmediato vamos a ir de inmediato en esta parte de dar gracias, porque
porque tenemos que agradecerte, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias te damos por estos hermanos Ferreira, Sí, por Padre. la vida que de ahora en adelante nosotros queremos vivir por ti, Señor Dios, Sí, porque tú eres nuestro Dios grande y maravilloso. Sí, Padre, gracias te damos por estas vidas, Dios, y todas aquellas vidas allá afuera, Padre, que tú vas a reunir, que tú vas a restaurar, que tú vas a ordenar todo en su lugar, Dios, en esas vidas. Oh Dios, cada corazón que está vacío, Dios, te doy gracias por ellos en esta hora, que tú puedas llenarlos con el poder de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo haga cosas grandes en esos corazones. En el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias. Gracias, Señor Dios, porque cada uno de esos seres humanos que hoy van a empezar a vivir por ti, Señor. Declaramos que el mundo entero va a empezar a buscar tu presencia, van a empezar a buscar a leer la Biblia para aprender de ti, porque cada una de las contestas que tanto buscamos, sabemos que ahí la podemos encontrar porque tú, Dios, la has puesto para nosotros. Sí, Señor, porque eres maravilloso, eres verdadero, Dios, y Jesucristo es verdadero, porque Él resucitó a los 3 días y hoy Él está vivo. Oh Señor, gracias te damos por el poder, Señor, de tu Hijo, el nombre, Dios, sobre todo nombre, el nombre que tiene poder, el nombre de Jesucristo, oh Dios. Gracias, Padre, te doy, Dios, por ese Hijo precioso que tú mandaste, Señor, para sacrificarse en la cruz, para que hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Gracias por tiempo de adoración. Gracias porque nos da la oportunidad de llegar a cada uno de los hogares o cada uno de las casas, cada uno de Sí, los Señor. lugares para cada una de las personas que hoy van a aceptarte. Gracias a la gente en Aruba, Bonaire, Sí, Señor. República Dominicana, Gracias, en Padre. Colombia, Panamá, Estados Unidos, en Europa, Sí, Señor. en todos esos países maravillosos, en la isla de Curazao, en todas partes donde nosotros llegamos y sabemos que desde hoy empezaremos a vivir por ti, Señor. Sí, Dios, porque tú eres vida y vida y vida en abundancia. Como yo dije, Dios, no me canso, Señor, de glorificarte, no me canso de alabarte, de honrarte y de bendecirte. Gracias, todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wow, maravilloso Dios Todopoderoso. Gracias a ustedes que nos siguen cada día en este tu tiempo de adoración, porque nosotros este programa hoy lo hemos dedicado a querer vivir por Él. Sí, Señor, hemos dedicado nuestras vidas nuevamente. En este día, mañana, todos los días de nuestras vidas, Dios, vamos a dedicarte nuestras vidas. Y no solamente nuestras vidas, pero también las vidas de nuestros hijos, nuestras familias, de este programa Tiempo de Adoración, de tu casa. También dedicamos hoy, porque el propósito de este programa es para llegar a sus casas. Gracias, Señor Todopoderoso, por darnos la oportunidad y a ustedes por haber aceptado nuevamente por medio de las redes sociales y por medio de la televisión de llegar a cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos de este tu tiempo de adoración, pero sin antes decirle que les amamos y les queremos muchísimo. Pero la honra y la gloria sea del Señor, porque el amor que tenemos por ustedes es gracias a Él. Amén. Luis, vamos a seguir con nuestro último alabanza. Seguro que sí, una agrupación dominicana que ha sabido ganarse el corazón de todo el mundo con giras internacionales. Una tremenda agrupación de jóvenes que llevan el nombre de Barak y con esta tremenda canción que se llama Uy, cantaremos de tu amor. Amén, el Este. amor de Dios. Seguro que sí. No olvides seguirnos a través de Tiempo de Adoración por Facebook, porque este definitivamente es tu tiempo de adoración. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu
todas mis heridas. Este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Grítalo. Demuestra dándole tu mejor alabanza a tu Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. De tu gran amor, sí, Señor, de tu misericordia. Cantaremos por siempre tu amor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Eres digno, Señor. Eres digno, Jesús. Eres digno, Padre amado. Aleluya, cantamos de tu amor. Tiempo de adoración.